Los tejidos animales son en su gran mayoría incoloros, excepto aquellos que poseen algún tipo de pigmento como la sangre o la melanina de la epidermis. Cuando se inventaron los primeros microscopios, hubo que descubrir cómo teñir los tejidos para poder desentrañar sus características morfológicas. Las técnicas para teñir tejidos del sistema nervioso van desde el uso de tintes y pigmentos, como los desarrollados para la industria textil en el siglo XIX, hasta otras técnicas mucho más sofisticadas para observar elementos celulares, como las que usan anticuerpos o sondas de ADN o ARN. En este vídeo se describen las técnicas básicas utilizadas en los laboratorios de neurociencia para teñir cortes de tejido nervioso. La coloración de hematoxilina eosina se considera como la técnica de tinción de uso más frecuente en el estudio de células y tejidos a través del microscopio óptico. Consiste en la tinción de A. Los núcleos mediante una hematoxilina de azul, azul morado, violeta, pardo oscuro o negro, dependiendo de los agentes oxidantes y mordientes que se utilizaron. B. El citoplasma y material extracelular, utilizando la eosina que les confiere diversos grados de color rosado. Sin embargo, además de la coloración con hematoxilina e eosina, para el estudio del tejido nervioso se han desarrollado numerosas técnicas de coloración. Una de las más utilizadas es la técnica de Nissl. La tinción de Nissl es un método fundamental que utiliza colorantes acidófilos como el violeta de crisilo o el azul de toluidina. Estos colorantes se unen al ARN contenido en los ribosomas, tiñendo el núcleo, el nucleolo y los ribosomas del retículo endoplasmático rugoso, también conocido como sustancia de Nissl. La técnica es muy sencilla y rápida, ya que consiste en sumergir las secciones en agua ácida durante 5 minutos y en una solución con el colorante cresilvioleta durante 15 minutos. Para eliminar los restos de colorante, basta pasar las secciones por soluciones de etanol de concentración creciente. Cuando los cerebros están congelados, es preferible usar el violeta de crisilo, mientras que si están fijados, el azul de toluidina resulta más conveniente. Con esta tinción solo se tiñen cuerpos celulares, pero no las ramificaciones de las neuronas. De hecho, en células microgliales solo se tiñen los núcleos. Otro tipo de técnicas de tinción son las llamadas histoquímicas enzimáticas. La histoquímica enzimática o histoenzimología se basa en la capacidad que tienen algunos enzimas del tejido de mantener funcional su centro activo tras el proceso de fijación. Una de las técnicas de histoquímica enzimática más usada para visualizar neuronas es la detección de la actividad NAD-PH diaforasa, que actualmente se asocia, entre otras, a las enzimas sintasas del óxido nítrico en el sistema nervioso y vascular. Esta técnica permite detectar neuronas que expresan la enzima sintasa del óxido nítrico de una forma sencilla y rápida. Para esta técnica basta incubar las secciones a 37 grados centígrados, con un donador de electrones, el NAD-PH y un aceptor artificial de esos electrones, que además posee la capacidad de cambiar de color y precipitar cuando capta los electrones. Uno de estos aceptores es el nitroazul tetrazolio, que al captarlos se pone de color violeta. Aparte de las técnicas de tinción generales y las histoquímicas, más específicas, existen otras que se usan para detectar moléculas tisulares con una alta especificidad. Ello es posible gracias a la capacidad que tienen ciertas moléculas, como las lectinas o las inmunoglobulinas, para reconocer y unirse solo a una molécula determinada, presente en el tejido. La inmunocitoquímica es una técnica para la localización de moléculas en los tejidos mediante el empleo de anticuerpos. Es una técnica que, gracias a la oferta comercial de anticuerpos y a la estandarización de su protocolo, se ha convertido en un método sencillo, rápido y muy potente. Se basa en la gran especificidad y la alta afinidad que tienen los anticuerpos para reconocer a moléculas y unirse a ellas. Además, la conjugación o combinación de los anticuerpos con enzimas o con sustancias fluorescentes permite detectar cantidades ínfimas de moléculas presentes en el tejido. En la inmunocitoquímica, los cortes se incuban con el anticuerpo primario, que se une a su antígeno específico allí donde esté presente. En un segundo paso, se aplica otro anticuerpo, denominado anticuerpo secundario, contra el anticuerpo primario. El anticuerpo secundario se une en un tercer paso a la enzima peroxidasa, una enzima que cataliza la formación de peróxido de hidrógeno.
Finalmente, el producto de reacción de esta enzima es revelado utilizando como sustrato 3,3 diaminobencidina, que al oxidarse forma un producto marrón insoluble. Para realizar una inmunocitoquímica, lo primero que debemos hacer es descongelar perfectamente los cortes, colocándolos sobre una placa caliente durante unos 10 minutos. A continuación, es necesario rodear las secciones con un lápiz hidrofóbico, que nos asegure incubar las secciones con las distintas soluciones sin que se sequen. La inmunocitoquímica comienza lavando las secciones en un tampón como el TBS o el PBS durante 10 minutos. A continuación, es necesario inactivar la peroxidasa endógena incubando durante 15 minutos con metanol y agua oxigenada al 3%. Tras lavar de nuevo 3 veces en tampón, las secciones se incuban durante 1 hora con suero del animal en el que se ha producido el anticuerpo secundario, generalmente a una dilución de 1:100. La incubación con suero se utiliza para bloquear las uniones inespecíficas del anticuerpo y disminuir así el ruido de fondo. Pasado este tiempo de incubación y sin lavar de nuevo, las secciones se incuban con una solución con el anticuerpo primario, suero y un detergente, como el Tritón X100, que permite permeabilizar las membranas y facilita la penetración del anticuerpo. Todos estos componentes van disueltos en TBS. Esta incubación se mantiene durante toda la noche en cámara fría a unos 4 grados centígrados. El anticuerpo primario reconoce específicamente la proteína de interés uniéndose a ella. Al día siguiente, las secciones se temperan durante 1 hora a temperatura ambiente y a continuación se lavan 3 veces en el tampón. Tras los lavados, incubamos con una solución con el anticuerpo secundario y Tritón, disueltos en TBS. Esta incubación se mantiene durante 2 horas a temperatura ambiente. El anticuerpo secundario reconoce específicamente la fracción constante del anticuerpo primario, por lo que se une a él. Este anticuerpo está unido covalentemente a la biotina, por lo que se dice que está biotinilado. Tras el anticuerpo secundario, las secciones se lavan de nuevo 3 veces en el tampón, y a continuación se incuban con una solución de avidina o streptavidina, unida a peroxidasa, también conocida como ABC, y se mantienen a temperatura ambiente durante 1 hora. La avidina tiene mucha afinidad por la biotina, por lo que el complejo avidina-peroxidasa queda unido fuertemente al anticuerpo secundario. Posteriormente, y tras haber lavado de nuevo 3 veces con el tampón, las secciones se incuban durante unos minutos en la solución de revelado, que contiene diaminobencidina y peróxido de hidrógeno. En este punto se debe tener especial cuidado, ya que la diaminobencidina es un compuesto tóxico. Tras el revelado, las secciones se tiñerán de un color marrón oscuro, en aquellas células donde existe la proteína que estamos estudiando. El método del marcado con sustancias fluorescentes tiene el mismo fundamento que el método con revelado por diaminobencidina. La única particularidad es que el anticuerpo secundario va unido a una molécula fluorescente. Esta técnica tiene la ventaja de poder marcar varias proteínas a la vez, utilizando anticuerpos unidos a diferentes fluoróforos, pero tiene la desventaja de que no son marcajes permanentes, puesto que la luz emitida por la molécula fluorescente se desvanece con el tiempo. Sin embargo, las secciones procesadas con anticuerpos unidos a enzimas pueden deshidratarse, montarse y mantenerse permanentemente para su observación. Las lectinas son proteínas que tienen dominios o secuencias de aminoácidos que son capaces de reconocer y unirse a glúcidos terminales que forman parte de cadenas de oligosacáridos, bien libres o formando parte de glucoproteínas. Para poder observar el lugar de unión específica entre la lectina y su glúcido, tenemos que unir a la lectina un marcador que nos produzca una señal visible con el microscopio óptico o electrónico de transmisión. Normalmente, el marcaje consiste en la unión de una enzima como la peroxidasa de rábano o la fosfatasa alcalina. Con esta técnica podemos teñir, por ejemplo, la microglía. La técnica es muy sencilla y rápida, ya que solo consiste en incubar las secciones en PBSC, una solución formada por tampón PBS al que se añade tritón, cloruro cálcico, cloruro magnésico y cloruro de manganeso. Tras esta incubación, que se realizará a 4 grados centígrados durante 1 hora, las secciones se incuban con la lectina disuelta en PBSC durante toda la noche
y finalmente se revela con diaminobencidina. Finalmente, existen métodos de marcaje específicos muy útiles en neurociencia. Este es el caso de la tinción con fluorojade, un fluorocromo derivado de la fluoresteína que tiñe las neuronas que están degenerando. La técnica consiste en rehidratar las secciones en soluciones decrecientes de etanol y finalmente en agua. Las secciones deben incubarse posteriormente durante 15 minutos en una solución de permanganato potásico en agitación suave. Tras un lavado en agua, las secciones se incuban 30 minutos en agitación en fluorojade disuelto en ácido acético al 0,1%. Finalmente se lavan, se dejan secar 20 minutos en oscuridad y se pasan por sileno, para finalmente montarlas en un medio de montaje especial para fluorescencia.